Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Nos encontramos una vez más en este espacio que vamos construyendo juntos y juntas desde SUTEBA, docentes conectados. Esta es la segunda intervención que tenemos desde la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA. Y antes de entrar en tema, quería contarles que lo que vamos a presentar hoy, como la intervención anterior, como la próxima que vamos a hacer desde la Secretaría, lo pensamos, lo armamos en un trabajo colectivo, en la Secretaría con mis compañeras, que agradezco, con Mónica Grandoli, con Sandra Alegre, con Mabel Ojea, con Alicia Ramos, con Analía Meaurio. Y además, por supuesto, agradecerle a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Comunicación, sin quienes sería imposible que todas las tardes nos estemos encontrando para pensar, para reflexionar, para encontrarnos en esta pandemia, en este contexto de aislamiento preventivo obligatorio que estamos transitando todas y todas estamos en nuestras casas, de la que vamos a salir, porque esta es una circunstancia que va a pasar, y como dice Roberto Baradel, nuestro secretario general, vamos a salir con responsabilidad y solidaridad. La responsabilidad de cuidarnos, cuidándonos, cuidamos a los demás, y la solidaridad que están demostrando tantos y tantas trabajadoras en todo el país y en toda la provincia de Buenos Aires. Y yo no quiero iniciar este encuentro sin saludar y expresar el orgullo que sentimos todos de esa inmensa cantidad de docentes, de compañeros y compañeras, maestras, equipos directivos, profes, que están en las escuelas, en cada entrega de los módulos alimentarios que ponen el cuerpo para garantizar que en las casas, en las familias de nuestros alumnos, de nuestras pibas y pibes, no falte el plato de comida. Y el compromiso impresionante que están poniendo, inventando, reinventándose continuamente para garantizar la continuidad pedagógica. Así que un abrazo muy fuerte, un saludo muy fuerte y un orgullo enorme de ser docente y de la manera en que están haciendo escuela en estos tiempos de pandemia. Y pensábamos con mis compañeras del equipo que más allá de esta situación que estamos atravesando, compleja, muy compleja, teníamos hoy un tema para celebrar, un motivo para celebrar. Y ustedes saben de qué se trata porque lo fuimos anunciando con el título. Hoy se cumplen 43 años de la primera ronda de las madres de Plaza de Mayo. Y es el aniversario formal de las madres de Plaza de Mayo. Ya saben ellas cuánto las queremos, cuánto las apreciamos, ya les hicimos llegar los saludos de todas nosotras y nosotros. Ya en todas las seccionales de SUTEBA y docentes y alumnos con sus familias están colgando en las redes un abrazo virtual, como propusimos, para felicitarlas y abrazarlas y seguirles expresando nuestro enorme cariño a nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Y decíamos, es un encuentro para celebrar, para recordar ese primer hecho histórico de estas mujeres únicas en nuestro país y en el mundo. En esa primera ronda nosotros poníamos, ellas iniciaron una ronda y un pueblo entero las siguió. No tuvieron esas 14 primeras madres que ese día 30 de abril se reunieron en la Plaza de Mayo y dieron esos primeros pasos, no tenían dimensión histórica de lo que estaban inaugurando. Un hecho político, una jornada inaugural de un hecho político del que no tenían dimensión histórica, y no tenían por qué tenerlo, porque fueron llevadas a exigir, a denunciar las atrocidades que estaban ocurriendo en nuestro país, por el dolor, por el inmenso dolor que estaban atravesando
a partir de las distintas situaciones en que la dictadura cívico-militar les arrancó a sus hijos de las casas. La desesperación las motivó, el dolor las motivó, pero como siempre decimos nosotros, lo increíble de la organización que lograron estas queridas madres de Plaza de Mayo, que tuvieron la valentía de transformar el dolor en lucha, la desesperación en organización y la incertidumbre y el odio en acción colectiva. Fíjense, solidaridad, organización y acción colectiva. Esas enseñanzas que nos dejaron las madres y nos siguen dando las madres, qué vigentes son hoy en esto que estaba diciendo al principio, estos compañeros y compañeras docentes que con solidaridad, con organización, con responsabilidad, están yendo a las escuelas en este momento tan tremendo para sostener a las familias de nuestros alumnos y alumnas. Ese 30 de abril, decíamos, inauguraron un camino de lucha que empezamos a acompañar y jamás dejamos de acompañar. Así como ellas se fueron resignificando en estos 43 años y en momentos en que los trabajadores y las trabajadoras vivíamos tiempos políticos muy adversos, ellas nos acompañaron, nos acompañan, nos sostuvieron y nos sostienen a nosotros. Nosotros queríamos expresar en este encuentro que decíamos de recuerdo, para recordar, para no olvidar, ratificar un compromiso que asumimos hace mucho tiempo, desde que somos SUTEBA, hace 34 años, nosotros asumimos el compromiso de abordar estas temáticas en las escuelas, para no olvidar, para recordar. Y con este encuentro, esta comunicación nuestra, queremos ratificar ese compromiso. Decíamos que este camino de lucha y contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia, en el transcurso de estos 43 años, fue una transmisión que se pudo hacer porque estas banderas, estos reclamos, fueron tomados por las nuevas generaciones. Y hoy, gracias a esas madres y a que los jóvenes han tomado estas banderas, es que cada 24 de marzo somos tantos, miles y miles en todas las plazas del país. Cuando el gobierno de Macri intentó el 2x1, ¿se acuerdan? Cuando se intentó reducir las sentencias de los genocidas que están en la cárcel a partir de los juicios de lesa humanidad, salimos masivamente, el pueblo también en todo el país, a decir que no lo íbamos a permitir. Que cada 24 de marzo la participación en esta marcha virtual, en estas acciones virtuales de este 24 de marzo, con el pañuelazo que nos propusieron las madres, cuando ante la primera información de la desaparición de Santiago Maldonado, la reacción fue en todo el país. Esto es lo que han instalado las madres y lo que iniciaron las madres, le torcieron el brazo a la historia argentina en relación a las denuncias y al reclamo de justicia a nivel nacional e internacional con lo que ocurrió en nuestro país en la dictadura cívico-militar del 76. Y en esto, cuando nosotros decimos que las nuevas generaciones las abrazan y han hecho propias las banderas de las madres, tenemos que estar muy orgullosos también y muy orgullosas, los docentes, las trabajadoras y trabajadores de la educación, la escuela pública y nuestra organización sindical, SUTEBA, porque desde siempre hemos aportado para llevar el debate de las causas, de las consecuencias y de lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar, escuchando lo que las madres nos planteaban y nos decían. Y nosotros decimos siempre que la escuela pública construye memoria,
con verdad y exigiendo justicia. Construimos memoria al poner en debate esta historia reciente. Con verdad, porque todo lo que proponemos discutir, materiales, audiovisuales, todas las producciones que ponemos a debate en las aulas y con los compañeros, con los docentes, no son posicionamientos de algún trasnochado que con un sesgo, con un análisis sesgado de la historia dice que es así. Todo lo dicho, todo lo que las madres nos empezaron a transmitir desde aquel 30 de abril del 77, lo ratificó la justicia argentina. Está ratificado en las sentencias de cada juicio de lesa humanidad, y cuando hablamos de genocidio, cuando hablamos de dictadura cívico-militar, cuando hablamos de plan sistemático de robo de bebés, cuando hablamos de desapariciones, de centros clandestinos, esto es ratificado, fue ratificado y dicho por la justicia argentina. Por eso decimos, construimos memoria desde las escuelas, desde las aulas, pero sobre todo y fundamentalmente desde el trabajo de cada una y cada uno de ustedes. Sería imposible este análisis de la historia reciente, esta transmisión de la memoria, y exigimos justicia, porque a partir que develamos esa verdad, esas situaciones tremendas ocurridas durante el golpe de Estado del 76, exigimos y seguimos acompañando a las madres y ahora a los hijos y ahora a los nietos recuperados en la exigencia de juicio, castigo y cárcel común a los genocidas que asolaron el país con un terrorismo de Estado que intentaba disciplinar y silenciar a toda la población. Nosotros con esto también ratificamos este compromiso, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir acompañándolas como cada vez que ustedes estuvieron y están al lado nuestro. Pero para saber qué pasó ese 30 de abril del 77, en esa Plaza de Mayo, nosotros le pedimos a nuestra querida Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos cuenten, y les voy a contar una infidencia. Le pedimos que se grabe, Tati, que se filme. Bueno, Tati, como todas nuestras madres, porque hablamos con ellas, les hemos preguntado, están cuidándose, están todas bien, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, y Tati nos grabó un hermoso mensaje. Así que escuchamos el mensaje de Tati Almeida, que nos hace un sintético relato de qué fue y qué ocurrió en esa histórica primera ronda de nuestras madres de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y quiero charlar un poquito con ustedes, mis queridos colegas, compañeros, amigos, sí, colegas. No se olviden que yo también caí en la escuela pública, ¿eh? Bien, queridos docentes convocados de SUTEBA, la Secretaría de Derechos Humanos, ¿viste? Bueno, realmente, sí, vamos a cumplir ahora, el 30 de abril, 43 años que por primera vez fueron un grupo de mujeres a la Plaza de Mayo para exigir, para gritar lo que estaba pasando, exigir por la vida de nuestros hijos, ¿verdad? La que instigó a todo esto, la que se le ocurrió, fue a la fundadora, que es Azucena Villaflor de Vicenti, que buscaba a su hijo, ¿no? Y Azucena dijo algo tan actual, tan actual. Ella dijo, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, porque por separado no vamos a lograr nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué vigencia! Dios mío. Y así fue. Un grupo de 14 mujeres, la mayoría todas madres, ese jueves 30 de abril, fueron a la Plaza de Mayo. Pero fíjate vos
qué cosa, qué ironía, ¿no? Bueno, como había estado de sitio y más de 2 personas no podían estar juntas, eran 14. Entonces la misma policía les dijo, vamos, vamos, circulen, circulen, empiecen a caminar. Y ahí se hizo la primera ronda, pero fíjense que no fue alrededor de la pirámide de Mayo, fue alrededor del monumento a Belgrano, que está justo frente a la Casa de Gobierno. ¿Y de dónde, Dios mío, surge la primer ronda de los jueves? Y ahí se empieza a organizar el movimiento, ¿no es cierto?, de las madres de Plaza de Mayo, pero sin pensarlo. Fuimos y después cada vez había más y más, fue creciendo esa ronda. El 30 de abril incluso fue decretado el Día del Coraje Cívico. Esto lo hizo Eduardo Josami, que presentó el proyecto en la legislatura y por supuesto fue apoyado por unanimidad. 43 años, tantas que hemos quedado en el camino y ni hablemos, por favor, nuestras queridas 3 madres, que ese cobarde de Astiz las hizo desaparecer. Bueno, Azucena Villaflor, Esther Careaga y Mari Ponce. Fue un golpe tremendo desde ya, pero no nos quedamos, seguimos y seguimos. Eso es lo maravilloso. Como yo digo siempre, que a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, seguimos de pie y lo vamos a seguir estando, porque ya no estamos solas. Es una maravilla. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ese apoyo que tenemos, esa posta que les vamos pasando, esa militancia. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compañerismo, compromiso, es ayudar al otro, lo que hacían nuestros hijos, porque efectivamente nuestros hijos fueron militantes políticos. Cuando algún trasnochado todavía dice, por algo será que los desaparecieron, nosotros con mucho orgullo decimos, por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles, eran militantes políticos. Y es lo que son tantos chicos hoy en día, esa militancia maravillosa, más allá del partidismo, pero que realmente nos apoyan, nos ayudan y, como les digo, es nuestra tranquilidad. Bueno, muy al estilo Tati, una reseña de lo que fue esa primer ronda y la situación que tenemos en nuestro país, ¿no? De poder reconstruir esta historia con quienes la vivieron, con quienes fueron protagonistas, con las madres, están las abuelas, y nosotros quisimos también invitar hoy para reflexionar sobre lo que significan las madres hoy, en estos 43 años, con una nieta recuperada. Y esta nieta recuperada, Victoria Montenegro, también nos dijo, por supuesto que sí, que quería conversar con nosotros cuando la invitamos. Victoria recuperó, fue informada de su verdadera identidad en el año 2000 por la justicia, y acá una reverencia a las queridísimas abuelas de Plaza de Mayo, su incansable búsqueda de los nietos recuperados y los que faltan recuperar su identidad. Victoria Montenegro, hija de Hilda Torres y Roque Montenegro. Victoria, si ya estás ahí, empezamos, podemos conversar. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Victoria? Bien, bien, muy bien. Qué alegría, en primer lugar, agradecerte que te podamos tener en este encuentro que te contaba el otro día, es Docentes Conectados, bueno, una manera
de seguir encontrándonos con nuestros compañeros y compañeras en toda la provincia de Buenos Aires. Y queríamos conversar con vos. Recién, no sé si llegaste a escuchar, Tati estaba haciendo una brevísima reseña, que no termina ahí, después tenemos otro tramo de lo dicho por Tati. Victoria, y bueno, hacerte unas preguntitas, ya también te contamos que es muy cortito el tiempo. ¿Cuál era? Y de paso pensemos nosotros, ¿no? Estamos en casa. ¿Cuál era tu situación de vida en esa fecha, ¿no? Un 30 de abril del 77, en tu historia de vida? ¿Cuál era tu situación? Y pensemos nosotros también, ¿qué nos pasaba? ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué recuerdos nos afloran en ese 30 de abril de 1977? Bueno, yo ya estaba apropiada, ya estaba con María Sol Tetzlaff, acá en el barrio de Lugano, con mis apropiadores, con el coronel Tetzlaff y María del Carmen Eduartes, digamos, y María Sol ya cumplía un año, estaba cumpliendo un año, casi. En principio, antes de arrancar con las preguntas, quería también sumarme, te estaba escuchando, y también la escuché a Tati, al agradecimiento a todos los docentes, primero por la resistencia de los últimos años, que fue enorme, y bueno, también por el trabajo que están llevando adelante y porque hoy hagan este ejercicio de memoria, que lo podamos hacer en forma conjunta, también sumarme a este agradecimiento. Bueno, gracias. Hacen bien esos reconocimientos. Gracias. Viste que Tati hace referencia a que ahora no están más solas, están acompañadas de los jóvenes, y habla de un legado. ¿Cómo te ubicás vos, tu generación? Sos muy joven, en este legado. ¿Qué significó, qué significan las madres para haber asumido este legado? Hoy hablé con Tati hace un ratito. Es una responsabilidad enorme. Digo, uno piensa, quizás los nietos, y te agradezco que me digas que soy joven todavía, pero ¿Sí? Yo seguro. Soy abuela. No se trata solo ya de nosotros, sino también de una juventud. Nuestros hijos son jóvenes, adolescentes. Digo, hay responsabilidades, por supuesto, que algunos de nosotros, los hijos, los nietos, en el caso de las abuelas, que tenemos responsabilidades dentro de la institución, y algunos de los hijos que asumimos también responsabilidades políticas, llevamos en cada acto de nuestra vida la bandera de las madres y de las abuelas, ¿no? La lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, el seguimiento de los delitos de lesa humanidad, digamos, el desafío que significa permanentemente seguir trabajando por la memoria, ¿no? Porque uno piensa que ya hay un tema del que no se puede retroceder, ¿no? Uno entiende que lo que fueron los delitos de lesa humanidad, bueno, el robo de bebés, todo lo que sucedió en la dictadura cívico-militar, todos pensamos que era irreversible. Y no hace mucho, digo, asumió el gobierno de Mauricio Macri e inmediatamente comenzaron a desguazar el Estado Nacional, a atacar los derechos de todos, la política de memoria, los derechos humanos, intentaron imponer la impunidad a partir del 2x1, los espacios de la memoria se sostuvieron por el trabajo y la resistencia de los propios trabajadores, ¿no? Y los organismos de derechos humanos. Entonces uno piensa que ya está, y la verdad es que sí, es cierto, ya es política de Estado, porque hubo una decisión de un presidente que fue Néstor de definir que se iba a avanzar, pero necesitamos todo el tiempo hacer un ejercicio de memoria, no poder explicarle principalmente a los más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, de qué se trató esa dictadura cívico-militar, ¿no? Que es quizá el desafío que tenemos ahora en este periodo, en este proceso, cuando superemos, si Dios quiere, en breve esta pandemia, de poder ir un poquito más, de poder profundizar un poquito más de qué se trató esa dictadura, porque hablamos, por supuesto, de nuestros 30.000, del robo de bebés, pero no llegamos a tocar, porque no nos dio el tiempo desde que recuperamos a los derechos humanos como política de Estado, de poder abordar lo que fue la complicidad civil de esa dictadura cívico-militar. Y cuando uno ve esos intereses económicos que definieron un país y que destruyeron el tejido social y que
instalaron en un sector de la sociedad la meritocracia o el no te metas, el individualismo. Cuando uno ve esas políticas y nosotros si logramos profundizar en ese sentido, las generaciones que vienen van a tener más herramientas para protegerse de esos mismos intereses que se mutan permanentemente y que tratan de instalar todo el tiempo la idea del enemigo interno, del no te metas, del dejar el pasado atrás, de construirnos como una sociedad sin historia, sin memoria y, por supuesto, sin futuro, ¿no? Entonces uno este ejercicio lo tiene que hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Primero porque seguimos buscando bebés, ya hombres y mujeres que siguen desaparecidos con vida, que están en cualquier lugar y son los nietos y las nietas que buscamos las abuelas. Seguimos buscando los restos de nuestros seres queridos para probar en la justicia que efectivamente hubo desaparición forzada y que necesitamos también los que somos creyentes, todos nosotros poder tener un lugar donde llorarlos, digo. Pero también tenemos que construir un futuro donde estas historias no se repitan nunca más. Y por eso es tan importante la memoria, y cuando Tati dice, Estela dice que está el legado, bueno, todos nosotros trabajamos siempre y nos esforzamos mucho por estar a la altura de las circunstancias. Ahora te digo la verdad, es muy difícil, te diría que es casi imposible, porque aunque ellas te dicen que son mujeres comunes, no son mujeres comunes, son mujeres que cambiaron la historia. No les gusta que las llamemos heroínas, además no quieren. No, el otro día Estela decía, yo soy una maestrita, yo soy una abuelita. Digo, no, Estela, vos no sos una abuelita, vos sos la abuela. Digo, es una institución en sí misma, Tati, Lita. Digo, mira, yo pongo un ejemplo, vos recién contabas algo de Tati. Hace un tiempo, cuando fue el velorio de Santiago Maldonado, estábamos con la familia, fue un día de mucha carga emocional, un día, si se acuerdan, esa misma noche mataron a Rafael Nahuel. Sí, claro. Estábamos ahí con las noticias de que había heridos. La verdad que fue un día de esos días en los que uno está realmente muy cansado. Y estábamos comiendo y se había hecho muy tarde, eran como las 2 de la mañana, 1:30. Estaba Norita Cortiñas. Bueno, y en un momento estábamos todos cansados y creo que Sergio dice, bueno, ya es tarde, ¿no? Ya podemos mañana, al otro día había que ir temprano. Y Norita estaba con el teléfono todo el tiempo recibiendo noticias, la llamaban, y cuando íbamos a levantar ya la mesa, Norita nos mira y dice, yo la verdad que me tomaría una copita más de vino. Digo, quedamos sin Norita, que había estado todo el día, que seguía con el teléfono, quería seguir charlando, inmediatamente, digamos, te sentís mal, porque, digamos, sos mucho más joven, se supone que tenés más energía, que... No, digamos, las madres tienen eso, tienen esa... Son increíbles, sí. Son increíbles, son enormes. Hoy hablando con unos compañeros del interior de la provincia, yo les decía, estas mujeres enormes, no hay calificativo, porque ¿qué no hemos dicho de las madres? Son sendero, brújula, coraje, voluntad, amor, las madres y las abuelas, ¿no? Pero bueno, sí, son mujeres enormes. Y a veces cuando conversás con ellas te da la sensación, no sabes si tienen dimensión de lo que significa para cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Con la humildad permanente con la que transitan la vida. Victoria, te agradecemos muchísimo, es muy corto el tiempo, yo te dije, esperemos volver a comunicarnos con vos, porque nosotros desde SUTEBA en septiembre tenemos el mes de la identidad, preparamos materiales, así que seguramente vamos a querer, esperemos ya no estar en este aislamiento, poder abrazarte fuertemente y poder volver a conversar ya más sobre temas de identidad y la historia y la lucha de abuelas. Hoy queríamos tener tu palabra para este recuerdo y homenaje. Esta transmisión es una celebración, un recuerdo y un homenaje para nuestras queridas madres. Gracias. Agradecemos muchísimo. Un beso enorme, un abrazo a la distancia, Victoria. Bueno, un orgullo, un gusto hablar brevemente con Victoria Montenegro.
y nos falta algo en esto que estamos armando. Pudimos hablar con una madre que además Tati es docente, era docente. Nosotros decimos que aunque nos jubilemos no dejamos de ser docentes. Tati es docente, una nieta recuperada, hija de compañeros nuestros, y queríamos también poder conversar con una hija, y fíjense que estoy hablando todo en femenino, una madre, una nieta, una hija. Y vamos a conversar con Lucía García Itzigson. Lucía es de Hijos Provincia, de la agrupación Hijos Provincia, de la regional La Plata, y mientras vamos invitándola a conversar a Lucía, Lucía es hija de Gustavo García y de Matilde Itzigson. Gustavo era artista plástico y la mamá era programadora de IBM en Astillero, es la única desaparecida mujer en Astillero. Hola, Lucía querida, ¿cómo estás? Ay, yo no la escucho, no sé si ustedes la escuchan. Ahora, hola, hola. Sí, ahí te escucho, te escuchamos bien. Hola, Lucía. Bueno, muchas gracias por esta invitación. No, los agradecidos, las agradecidas somos nosotros y nosotras, por aceptar, porque sabemos que estás también en otra transmisión que está haciendo el Ministerio de la Mujer y que nos superpusimos con las actividades. Ya nos empezó a pasar lo que nos pasa con las actividades, ¿no? Cuando no hay cuarentena, se nos superponen también las virtuales. Bueno, lo que pasa es que en este periodo estamos todas, así como nosotros decíamos al inicio de esta comunicación, el enorme esfuerzo y creatividad que están desarrollando los docentes, las maestras, los maestros, los profes, para poder seguir haciendo escuela en estos tiempos de pandemia, y el uso así abrupto y rapidísimo de estas nuevas tecnologías nos atravesó a todos, a todas, porque para volver a comunicarnos, si bien usábamos las tecnologías, bueno, aprender a usar otras plataformas, otras cuestiones que además nos ponen bastante nerviosas, porque pueden fallar. Pueden fallar. Bueno, Lucía, recién acabamos de cortar con Vicky Montenegro, y te queremos hacer a vos dos preguntitas, porque es muy breve el tiempo. ¿Cuál era tu situación de vida en esto de traer la vida de los que fueron víctimas directas, ¿no? De lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país y que empezaron a visibilizar y siguieron visibilizando a las madres? ¿Cuál era tu situación de vida a aquella altura, el 30 de abril del 77? Pero además yo quiero traer y que hagas alguna reflexión. El otro día Estela Díaz, hablando con ella, decía que lo que hicieron las madres fue una politización en femenino, porque las madres hicieron de la maternidad un hecho nuestro, aunque compartido, pero más nuestro, de la maternidad un hecho político, de la maternidad individual una maternidad colectiva, y de la búsqueda del hijo individual, de la cuestión familiar, a la solidaridad absoluta de la lucha y la búsqueda por todos los hijos de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Bueno, llegaron a plantear la socialización de la maternidad. Estas dos cositas queríamos charlar con vos, que son pequeños temitas. Dos cuestioncitas. No, en primer lugar, me parece muy interesante la pregunta por el 30 de abril, porque estas preguntas sobre los días nos interpelan muy profundamente, ¿no? Como esto de qué estabas haciendo cuando pasó tal cosa. Y bueno, nunca lo había pensado, mira que tengo muy reflexionada la historia de las madres, y la verdad que yo para esa fecha era una niña de 2 años y medio, y estaba transitando ya la desaparición de mis dos padres, porque ya para esa fecha los dos habían sido secuestrados. Así que estaba viviendo con una abuela que fue parte de Madres de Plaza de Mayo en un inicio, con la complejidad de que tenía que además cuidar a dos niñas, ¿no? A mi hermana y a mí, que mi hermana era una beba de meses,
Así que, bueno, seguramente esa movilización, ella no estuvo, mi abuela, ninguna de mis dos abuelas en la movilización de Buenos Aires, pero seguramente se sumaron después mi abuela Nona a la de la Plaza San Martín en La Plata y mi abuela Aba, sé que también fue parte de muchas de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, era esa instancia, ¿no? De mujeres cargándose la continuidad de la vida en esto, en lo cotidiano del cuidado de las niñas y los niños que quedábamos con ellas, y bueno, y estas otras enormes mujeres que iban a la plaza con esas mismas herramientas, pero a dar la pelea en el marco de lo público, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me trae. Tenemos, bueno, en general muchos de los hijos y las hijas un amor muy entrañable por las madres, en términos políticos, desde ya simbólicos, pero también en términos concretos, porque nos criamos, ¿no? Nos criamos y esto es, desde chiquitos y chiquitas marchamos con ellas, íbamos a sus casas, nos cocinaban. eh, Estas relaciones entre políticas y familiares, ¿no? Que se van dando y que, bueno, en la ciudad de La Plata, por ser una de las más atravesadas, ¿no? Por el genocidio, se nos dio eh, muy cotidianamente. Quiero decir, tenías cerca de tu casa una madre, ¿no? Te las cruzabas, o bueno, por historias familiares, por distintas circunstancias. Así que eh, hay algo de esto de la politización femenina, ¿no? Que también tiene que ver con entretejer los afectos, me parece, y que es una marca que nos trajeron las madres y que desde los feminismos recuperamos también, ¿no? Porque esto del cuidarnos, del cuidar a las otras, cuidar a las compañeras, ¿no? De que el cuidado también sea parte de las categorías políticas, creo que es algo que también nos aportaron ellas. Viste que siempre se cuenta, ellas mismas cuentan que cuando iban a recorrer comisarías o lugares de detención, llevaban la bolsita con el cepillo de dientes y la muda de ropa para los hijos y las hijas, por si los llegaban a encontrar ahí, ¿no? A mí siempre me pareció eso un gesto, un detalle muy amoroso, Claro. pero que da cuenta de todo un posicionamiento, ¿no? Porque eh, estaban yendo a buscar a sus hijos, eh, pero no dejaban de ser esas madres que cuidan también. Así que creo que es infinito el aporte que ellas han hecho en estos cruces de lo cotidiano, de la revalorización de lo femenino siempre muy desprestigiado, ¿no? Porque eh, si hay, seguramente Vicky ya lo dijo, porque lo dice en general cuando habla de esto, pero si hay algo que a los milicos se les escapó fue este grupo de mujeres que iban a la plaza, ¿no? ¿Por qué? Porque las despreciaban, menospreciaban, ahí no había para ellos algo de carácter político. Y sin embargo, bueno, vaya si lo hubo, que dieron vuelta a la historia del país, ¿no? Eh, Así que me parece que ahí hay una cuestión súper nutritiva, prolífica, que todavía nos sigue dando, eh, nos sigue alimentando, ¿no? En las construcciones que vamos haciendo y que tiene que ver con esto, con poner en un primer plano eh, la, esta dimensión, ¿no? De la maternidad, no entendida como un acto individual o digamos, que une solo una madre con su hijo, sino entendido como un lazo social, como un lazo generacional y como un lazo de empatía y de solidaridad con las otras y con los otros. Y ese acto que hacen las madres de socializar la maternidad me parece que es la consagración de esta perspectiva política y a mí, bueno, siempre me pareció sumamente revolucionario, ¿no? Socializar la maternidad, esta dimensión que desde el capitalismo se interpela tan en lo privado, cuida tus cosas, cuida tu mundito, ¿no? Ellas lo rompieron y lo hicieron eh, que atravesara todo, ¿no? Y que, bueno, que tiene que ver con toda una historia donde fue una decisión que tomaron con el cuerpo, con la cabeza, con el corazón y que eh,
y que las llevó a ser una comunidad tan potente como lo son las Madres de Plaza de Mayo, porque eso me parece que es la otra enseñanza que nos deja a los feminismos y a las militancias en Argentina. Cómo construir comunidad política, ¿no? Cómo construir esos lazos que son tan poderosos, incluso que a veces son más poderosos que los lazos familiares, en una cultura como la nuestra, donde la familia tiene un lugar muy importante, ¿no? Y ahí creo que esto de que las pibas dicen la manada feminista, o no, esto de que nos juntamos, que es una idea de comunidad, yo creo que, bueno, yo he compartido con las madres los almuerzos de los martes, por ejemplo, en alguna oportunidad, y era maravilloso verlas, primero reírse, se ríen mucho, ¿no? Disfrutan mucho de estar juntas, eh, y y bueno, y después desacralizar también, ¿no? Una tiene como a veces esa imagen del dolor, y sin embargo no, son mujeres, bueno, la vemos a Tati, ¿no? No, Son han mujeres. atravesado, han atravesado situaciones tremendas, y yo creo que la primera muestra de esta solidaridad y esta socialización de la maternidad fue, bueno, Esther Careaga, una de las primeras madres desaparecidas. Cuando desaparece ya había aparecido su hija, ya había vuelto. Lucía, por estos tiempos que yo te había dicho que eran Muy acotadísimos, breve. muy breves, ya ojalá nos volvamos a juntar, de verdad, sí, físicamente, pero además porque hemos leído algunas cosas tuyas muy interesantes sobre madres. Queríamos agradecerte de corazón que hayas podido contactarte con nosotros, que hayamos podido charlar, y bueno, nos volvemos a encontrar en algunos de estos días pasada esta pandemia. Cuando quieran, un placer enorme, y bueno, ojalá que ese material circule por todos los lados donde genere interés. Un abrazo. Ojalá, esa es nuestra intención. Beso grande, Lucía, gracias. Bueno, estamos así con los tiempos un poco apretaditos. Muy interesante lo que decía Lucía, lo que aportó Victoria. Bueno, estas mujeres, las luchadoras de utopía, las locas del pañuelo blanco, las inventoras de rebeldía, las constructoras de futuros y de memoria, yo creo que nunca nos van a alcanzar las palabras, los adjetivos para describir lo que han logrado estas enormes mujeres, estas queridas madres. Tati cierra el mensaje que nos había mandado al principio de esta manera, un mensaje de cierre de Tati Almeida. Estamos tranquilas ya, ojo, pero siempre alertas, ¿eh? Y decirles, no solamente a los jóvenes, y a todos los que están escuchando, cuando estén un poco caídos, tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Los quiero mucho. Un beso muy grande, y un recuerdo, por supuesto, para toda la vida, para mí Alejandro, mi hijo de 20 años, que fue detenido, desaparecido en el año 75. Y en él, recordando y gritando fuerte, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Hoy y siempre, agregamos nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Estas mujeres, qué actual el mensaje de Tati. Qué actual, cuando se sientan abatidos, cuando en este momento que estamos atravesando situaciones complejas, tan a tiempo, tan actual, tan alentador, pensar en ellas que han pasado todo tipo de adversidades, y si hay alguna enseñanza que nos han dejado las madres, es a no bajar nunca los brazos. No bajemos los brazos, sigamos solidariamente, porque de esta pandemia vamos a salir, y de este aislamiento, con solidaridad y colectivamente.
Yo quiero, antes de que cerremos, porque vamos a cerrar con un videito muy cortito, donde vamos a ver muchos maestros, maestras, profes, dirigentes gremiales, docentes, todos docentes, que nos sumamos este 24 de marzo, cuando ya estábamos con aislamiento, en esta marcha virtual. Y queremos dejarles este abrazo desde los pañuelos que elaboramos cada uno de nosotros y nosotras en nuestras casas, y de esta forma dejarles un abrazo enorme a las madres de Plaza de Mayo en estos 43 años. Antes, y no me voy a ir, antes de decirles que mañana es nuestro día, mañana es el día de los trabajadores, de las trabajadoras, así que también tenemos un motivo para celebrar. Nuestras luchas, nuestras conquistas, nuestras victorias, y mañana va a haber actividades de la Central Sindical de las Américas, y va a haber transmisiones de actividades culturales, de música, a través de la CTA Nacional. Ya se van a difundir los flyers y por dónde nos volvemos a encontrar mañana celebrando nuestro día. Y me despido leyendo algo que encontraba ayer, que me pareció hermoso y que transmite lo que sentimos y lo que significan las madres. No sabían que le enseñarían al mundo que la dignidad derrota dictaduras, que los hijos paren a las madres y que nacer es un hecho colectivo. Un abrazo enorme, gracias compañeras y compañeros por haber compartido este momento y este regalo, este videíto que es para nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Hasta la próxima, del próximo encuentro de Docentes Conectados. Hoy no habrá marcha, ni canto ni tambor. La calle estará vacante. Será un pañuelo en la puerta, un sentimiento incrustado y un hilo histórico lo que nos mantenga abrazados. 2020 y otra vez pinté el pañuelo. Me pasan cosas cuando empiezo a trazar las letras. Cosas de palabra escurridiza, de pasado y de presente, de dolor y de consuelo, también de alegrías, del nunca más que construimos y del nuevo que tendremos que forjar. Después, pasado este 24, algún nieto se lo lleva y lo cuelga entre sus cosas. Yo, feliz, porque esa es mi venganza. Poner en las manos de los que nos sucedan un río de memoria y un reaseguro de justicia. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuidó y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar, pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar, pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad, pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos, vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos, vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos, mientras caminamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos.